Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva sesión de Chasele Colombia, que es organizada por nuestra red de cooperación académica que hemos denominado Somos Profesores L Colombia. Quisiera contarles antes de empezar un poco acerca de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, porque en esta oportunidad más del 63% de las personas que atendieron a esta invitación no conocían nuestra red, entonces aprovecho para comentarles un poco. Somos Profesores L Colombia, es una iniciativa que nace de profesores para profesores de español como lengua extranjera, como una intención de crear una red, un tejido académico entre todos para entre todos charlar, dialogar, pero sobre todo construir juntos sobre los diferentes aspectos que pues tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Formaciones, compartimos información sobre diferentes temas de gramática, reuniones, webinars. Bueno, y desde el año pasado arrancamos con esta iniciativa con ustedes y con muchos otros colegas de muchas universidades del país y centros, institutos independientes, profesores autónomos, que atendieron a esta iniciativa, pues lo que intentamos es construir comunidad, construir una comunidad académica en la que pues compartamos saberes a partir de las experiencias. Y bueno, en el día de hoy, para no darles tantas largas, quiero contarles que es la segunda charla del ciclo de materiales que comenzamos hace 2 semanas con una introducción al tema materiales L, que nos acompañó la profesora Concha Moreno. Y bueno, hoy quisimos adentrarnos ya en el tema de los materiales, hablándoles acerca de 2 de los materiales pues que muchos colegas más conocen o conocemos, que son Maravillas del Español y la colección Enlace. Para ello, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe los autores o coordinadores editoriales de estos libros. Y pues bueno, ese va a ser nuestro tema. Les pido por favor que compartan sus preguntas en el chat, pero antes quiero hacer una presentación de nuestros invitados. En primer lugar, pues quiero saludar a Liliana Rojas. Ella es coordinadora y profesora del Centro de Español para Extranjeros de la Universidad Externa de Colombia. Tiene un pregrado en lenguas de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Es magíster en lingüística hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo y estudios en lingüística en la Universidad de Toulouse y licenciatura de francés lengua extranjera. Ha sido profesora invitada en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tokio y tiene una especialización en la enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, Liliana. Gracias, Joa. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por ese esfuerzo tan grande que hacen estas mujeres de convocar y de reunir. De verdad, me quito el sombrero y han hecho un trabajo maravilloso. Miren, esta convocatoria que empezó con poquita gente, ya cada vez eran más y más, entonces de verdad, unas sinceras felicitaciones y sobre todo para mí es súper chévere estar acá, que me hayan tenido en cuenta y poder ayudarles un poquito en este gran edificio tan sólido que están haciendo y sobre todo todo lo que nos ayudan a nosotros al final como profesores, como coordinadores. Pienso que esto está creciendo cada vez y está creciendo cada vez para bien y ustedes son unas de las personas que de verdad están haciendo de este edificio con unos cimientos muy sólidos. Muchas gracias. Pues gracias. Gracias a ti. No, pues es especialmente gracias, como les he comentado, la participación de ustedes, que hoy son los invitados, pero la participación de todas las personas que se interesan por los temas que proponemos. Le doy paso a Carolina para que haga la presentación de Jaime. Muchas gracias, Joa.
Listo. Jaime Naranjo es coordinador académico del Centro de Idiomas de la Universidad de AFIT de Medellín y miembro de ENRED-L y CISELE. Y es reconocido entre los investigadores académicos y docentes relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera L por sus novedosas iniciativas y aportes en esta área. Jaime es magíster en estudios del español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Bergen en Noruega y se ha desempeñado como docente de inglés, francés y español para extranjeros en Colombia e Inglaterra. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias a todos por la invitación, por tenernos en cuenta y una vez más muchas gracias por tener esta red que me parece que es bastante interesante. Toda mi admiración y todo mi apoyo porque yo sé que este es un trabajo arduo y creo que lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Pueden apoyarlos, pueden votar conmigo y por supuesto muchas gracias, la admiración. Muchas gracias. No, Jaime. pues muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Jaime y Liliana trabajaron en la concepción de los libros que hoy nos encuentran, ¿no? Que son, por un lado, Jaime con Maravillas del Español y Liliana con la colección Enlace. Pues yo no quisiera como hablar tanto de los libros, mejor que sean ustedes, pero como esto se llama una charla, entonces pues primero quiero charlar con ustedes sobre cómo surge la idea de crear o de dónde a ustedes en particular les salió la idea de, ok, vamos a hacer un libro de español para los estudiantes, ¿no? Porque vale la pena decirles a todos que estos dos materiales son como colecciones con libros de ejercicios y libros del estudiante que pues son pioneros en el país. Entonces, pues le damos la palabra a Liliana para que nos cuente eso, ¿no? Un poquito. ¿De dónde surgió la idea de crear Enlace? Ok, bueno, como Joana lo comentó, yo soy coordinadora del Centro de Español para Extranjeros del Externado, la Universidad Externado de Colombia. Estoy allí desde hace bastante tiempo, más de 10 años. Yo me fui del país para la Universidad de Tokio, pero antes había estado en el externado como coordinadora también y como profesora. Cuando nosotros arrancamos con la idea del Centro Español para Extranjeros, yo fui cofundadora, en Colombia pues no había material y lo poco que se trabajaba por aquel entonces era el español 2000, recuerdo, tanto, ¿no? Que es un método gramática-traducción. Entonces aquí hacía falta eso, pero tampoco en ese momento teníamos en mente el enfoque por tareas, el enfoque comunicativo estaba pues nadando entre nosotros y como saliendo a la luz, entonces no había muchas formaciones y a raíz de empezar a aprovechar todo este público que nos llegaba, todos estos estudiantes que querían aprender nuestra lengua, se abrieron nuestras academias y nuestras formaciones para la enseñanza de español. En ese entonces no había mucha formación de formadores. Entonces, pues obviamente, ¿con qué material trabajamos? ¿Con qué hacemos? Y pues yo creo que esto fue para todos, era como, tenga el libro de español de España, quite el vosotros porque no es nuestra norma, no es nuestra variante, y entonces era editar, cambiar, decirle al estudiante, mire, es que vosotros no lo utilizamos, entonces, por favor, quítalo, no te lo voy a enseñar, no, pues, digamos, sentirse uno cómodo con un material. Entonces, Enlace yo creo que nace a partir de ahí. El externado empezó con un libro, como con una cartilla de ejercicios, que luego evolucionó hasta llegar a lo que fue el Enlace en el 2013. Antes, también, digamos, tenemos otros materiales en remojo ahí que se hicieron y que queremos recuperar, ¿no? Marisa, que es una de las autoras de Enlace, hizo un libro de gramática muy bonito que digamos que hoy en día digo tenemos que recuperarlo, tenemos que sacarlo. Entonces, en el 2013 por fin nació Enlace con sus defectos y virtudes, como dice la canción. Yo, digamos, nació ese bebé, salió y
Y bueno, después vinieron las corrección, ir cambiándolo, ir mirando qué nos convenía más, Claro. necesitaba, qué necesitábamos los profesores. Entonces así es como nace el enlace. Entonces fue como una necesidad porque no había material, porque estaban utilizando los materiales que venían de otros países y como un proceso de muchos años. A propósito, quiero contarles que la evolución de la que habla Liliana es que yo conocí en el año como 2002 un libro que se llamaba Enlace, que llegó a mis manos y resultó que era el bebé del bebé, el bebé del bebé, como de Enlace terminó siendo ese bebé, había nacido como en el año 2000, ¿no? Para ti, cómo fue el proceso de cómo fue la idea de sacar el libro de Maravillas del Espacio? También comparte algo con el enlace que nos acaba de contar la profesora Liliana. Es decir, una mezcla entre la necesidad y creo que nuestro también de la oportunidad. Una buena pero básicamente fue eso. Es el programa de español para extranjeros. ¿No se escucha? Escucha muy pasito. ¿Qué pasito? Te ¿Ahí mejora? Cuando te mueves, se daña el audio. Sí, ahora mejor. Sí, Bueno, gracias. un reto no moverme. Voy a tratar entonces. Bueno, les contaba que es realmente, en el caso de Maravillas del Español, fue también, comparte algo con lo que nos acaba de comentar la profesora Liliana, porque era esa necesidad. En el mercado no había sino textos traídos de España, no solo con la desventaja del vosotros, que aquí no lo utilizamos, sino también la ausencia del vos, que también hace parte de nosotros, de toda Latinoamérica, y también de la falta de presencia de esa parte cultural que los españoles no tenían. Y bueno, tampoco hay que culparlos, para ellos obviamente la cultura está muy relacionada con sus tapas, con sus autores, con sus artistas, etcétera. Pero en el mercado pues realmente no había un texto que también hablara, que le contara al mundo sobre las maravillas que existen en toda Latinoamérica, en todo el idioma, etcétera, y que debía ser más integradora, más pluricultural. Entonces esa necesidad, por fortuna, digamos que conoció una oportunidad. La Universidad de Bergen en Noruega, bajo el amparo de la profesora, de la doctora Ana Beatriz Chiquito, que es colombiana, pero mucha de su vida en Noruega, y es allá profesora pues, y investigadora en el programa de estudios latinoamericanos de la universidad, además del MIT y otras importantes universidades. Nos propuso, ¿por qué no armamos un texto? Y que nació a partir también de una audionovela, una historieta que escribió una estudiante colombiana que estaba haciendo una maestría en esa universidad e hizo Viajeros. Viajeros. La Perfecto. historieta Viajeros. Bueno, sin embargo, Viajeros es una de las historietas que luego armamos, pero la que fue la génesis puntualmente era otra que se llama Amor, Ciencia y Misterio en el Darién. Y era una estudiante colombiana que estaba haciendo una maestría en la escritura de guiones de cine, en fin. Armó esta historia, tal como lo dice el título, con amor, ciencia y misterio y mucha biodiversidad y un gran mensaje muy de cuidado del ecosistema, muy ecológico. Entonces, esa historieta se integró, digamos, con la profesora para que fuera un insumo para el aprendizaje del idioma. Entonces, allí, digamos que ella le puso, digamos, como esta parte didáctica, y fue, digamos, como el cimiento. Entonces, a partir de eso ya empezamos a poner un poco más de otras capas a nivel de lingüística, a nivel de cultura, a nivel de metodología, y finalmente conseguimos la idea y empezamos a trabajarle a toda la serie completa.
Chévere, muchas gracias, Jaime. Yo quiero hacer esta pregunta y es que nos gustaría que hablaran un poco acerca de cómo nace el nombre del libro, pero además cómo se hace la selección del capital humano, del equipo de trabajo con el que se desarrolla el libro. Adelante, Lili. Porque, perdón que les interrumpa, todo este trabajo, tanto Enlace como Maravillas del Español, es un trabajo colaborativo que tiene varios autores, ¿no? Creo que entre 3 y 4. Sí, Joana, ¿ya? Pensé que sí, te cortó el audio. Ok, bueno, pues a ciencia cierta, digamos, Enlace nace con 4 profesoras del externado. Ellas trabajaban en equipo allí, equipo muy grande de profesoras, y digamos que el libro tuvo varios nombres al inicio que al final dijeron algo que una, y por eso escogieron Enlace. Por eso se llama así. Y sí, nace de, pues obviamente ya cuando empezaron a trabajar, como que dijeron, necesitamos un libro propio, y claro, en el momento no había libros colombianos, entonces, como ya lo mencionamos, cada uno tiene sus historias, pero sobre todo a partir de las necesidades. Pensando también, yo creo que esto ha sido una evolución de salirnos de esos libros de gramática, traducción, de esos libros que eran también españoles y estar, como ya mencioné antes, editando, y yendo ya hacia lograr en el estudiante esa competencia comunicativa, competencia intercultural que todos buscamos, ¿no? Entonces dijimos, estamos enseñando en Colombia, entonces necesitamos enseñar nuestra variable, necesitamos estudiar nuestra norma, nuestros contextos, pues tenemos que hacer nuestros propios materiales. Y ahí nacen Claro. esto fue evolucionando y fue editándose y cambiándose, ¿no? Porque, digamos, quizás esto es lo que yo siempre digo, y creo que esto también le pasa a Jaime. Para mí es lo que yo siempre transmito ahora que hacemos tantas formación de formadores. No hay libro bueno ni malo. Hay libros que nos funcionan con unos estudiantes que no nos funcionan con otros. Hay ejercicios, unidades que nos funcionan con unos y que no nos funcionan con otros. Y yo les digo por experiencia propia a todos ustedes, es que hacer un material cuando uno juzga a los demás es muy fácil como en la ley de la vida, juzgar a los demás es muy fácil, pero vaya uno, siéntese a hacer un material. Hacer material son de las cosas más lindas que hay como en esta carrera, pero de lo más difícil. Así es. Porque uno siempre tiene muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de hacer material, pero cuando uno se sienta y dice, ¿a dónde voy? Y se le presenta un abanico gigante de cosas, pero es muy complicado. Entonces, nosotros los colombianos tenemos algo, tenemos miles de cosas buenas, por supuesto, pero siempre juzgamos muy duro a los demás. Entonces, para mí esto ha sido un aprendizaje, porque yo cuando oigo que juzgan a los demás compañeros con sus libros, yo les digo, venga, cierre la boca y siéntese a hacer. Sí. Va a ver que si usted se sienta cuidadosamente a mirar Maravillas del Español, va a encontrar miles de cosas, y muy seguramente, y lo digo porque yo lo he visto, es un libro maravilloso como su nombre lo indica, encuentras miles de cosas, sácale el jugo, no mires lo negativo, mira lo bueno, sácale lo que te sirva, córtale el pedacito, dile a los estudiantes, esta parte no la vemos acá, vemos lo otro. Y así ocurre con Enlace. Entonces, digo yo, hagamos y no juzguemos, y saquémosle lo bonito, lo bueno que tiene. Entonces, así es Enlace. Enlace es... Claro, justamente, Lili, disculpa que te interrumpa, de eso se trata este ciclo de charlas, porque el asunto siempre es necesitamos materiales, pero hay materiales que, como tú dices, pues ya entraremos a hablar sobre las particularidades en diferentes aspectos, ojalá el tiempo nos dé, pero siéntese y hágalo, ¿no? Entonces, ya estábamos hablando de cómo había seleccionado los autores
y de dónde había salido el nombre, Lili. Y Jaime, en tu caso, ¿cómo perdón fue? que me fui para otro lado. Gracias. Sí, adelante. Pero Jaime. muy sentido, veo que también lo compartimos. La crítica no ha sido fácil, no ha sido buena, pero bueno, el asunto es que tenemos la ventaja y la desventaja de pronto de que hayan sido como los primeros que hayan salido al mercado, entonces obviamente los vientos han sido más duros y las investidas a veces más duras. Pero bueno, esa sería otra pregunta maravillosa para responder también. Pero la pregunta era respecto al inicio al origen del nombre, y era, bueno, en nuestro caso, pues cuando nosotros fuimos y empezamos a de la Universidad de AFIT, con Mejía, he sido una persona muy entusiasta con el idioma, un buen coequipero en estos asuntos. A él le encantó la idea y dijo, excelente, trabajémoslo. Y el nombre vino de él, porque precisamente en esos días, yo creo que estamos hablando del 2010, por ahí, un poquito antes, se discutía en el mundo sobre las nuevas maravillas del mundo, este ranking, pues que a veces... Y hablábamos que, bueno, el español tiene muchas maravillas que no se han contado, la cultura latinoamericana tiene cosas maravillosas de las que no se han contado. Entonces, ¿por qué no aprovechar estos medios que consumo, digamos, alguien que está interesado en la cultura hispanoamericana? Bueno, hablemos sobre esas maravillas que tiene el español, que tiene la cultura. Entonces, que ahí no sonó muy bien la palabra maravillas, pero más de el contenido como tal, la oportunidad que se daba en ese momento con muchos, y además que sonoramente pues atractivo. Entonces dijimos, listo, que realmente fue más el rector que nos llamaba maravillas. Ya finalmente pues después le pusimos el apellido del español, y con esa idea de que fuera un libro para contarle al mundo sobre las maravillas del pueblo y del idioma hispanoamericano. Esa fue, digamos, como la idea del momento en que se consiguió el nombre de Maravillas del Hispanoamericano. Muchas gracias, Jaime. ¿Y cómo fue el proceso de selección del equipo de trabajo? Nos contaba Liliana que en el externado, en el caso de Enlace, fue el equipo de trabajo que estaba en ese momento, que hacía parte en ese momento del equipo de profesores del CEPEX. ¿Cómo fue en la EAFIT, en el caso de Maravillas? También fue muy similar. Y como te digo, pues aprovechamos algunos materiales, algo que se había ya generado anteriormente con la Universidad de Bergen, la Universidad de Antioquia, con un grupo de grabó todo el audio de la historieta, y con profesores nuestros, porque era pues obviamente el recurso más inmediato que teníamos, además de que pues obviamente representa una buena oportunidad para los docentes desarrollo profesional a través de ello. Y bueno, digamos que a través de los profesores de mayor éxito y mayor experiencia, digamos, en el programa, se hizo la convocatoria y finalmente nos quedamos con dos de ellos, más Ana, más Chico y otro profesor que nos pudieron mencionar el parte de revisión sobre todo. Sí, pero estoy bien. Jaime, de pronto no sé porque tenemos todavía dificultades para escucharte, te escuchamos a veces bien, a veces mal, a pesar de que tienes el micrófono muy cerquita. Dice de pronto Cristian que si tienes activado el micrófono de tu computador o si es mejor utilizar el del computador o el que tienes del audífono, porque infortunadamente te escuchamos, pero a veces como que se va y si viene, ¿no? Sí, se corta a veces, pero bueno, vamos a ver si podemos organizarlo. Yo quiero que cuando uno ahora mejor. Y ahí te oyes perfecto. Te oyes perfecto. Lo sé, lo que pasa es que a veces cuando uno cambia de plan, mientras cambia el plan puede que no le vaya mejor. Vamos a... Ahí te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, entonces yo quisiera entrar a hablar sobre el tema
ya como de la perspectiva gramatical que ustedes siguieron, y me gustaría saber qué perspectiva gramatical de las actividades o cómo fue ese abordaje gramatical que decidieron en el proceso de creación del material. Entonces ahí hablamos un poco del enfoque que tiene o la metodología que presenta el libro de ustedes. Sí, bien, pues el libro enlace, que si me dan la oportunidad podría compartir, de todas maneras en la página del externado. Ya tienes acceso para Ok, bueno, sí. compartir. Digamos que el enlace apunta al enfoque comunicativo, es un método comunicativo que apunta, como había dicho antes, en aras de que el estudiante desarrolle su competencia comunicativa intercultural a través del contexto colombiano, ¿no? Todas las actividades, digamos, apuntan a eso. Yo pensaría que también hay parte de tema funcional ahí, ¿no? Ver el lenguaje para que cumpla unas funciones. Este libro está dirigido como a adolescentes y adultos y digamos que esto resuelve como el enlace también le permite resolver como las necesidades comunicativas al estudiante. Y el tipo de ejercicios varía, tenemos audios de diferentes, yo pienso que Maravillas del Español está un poco, pero bueno, no me quiero meter en el libro del otro compañero, pero digamos que tratamos de hacer como un abanico de audios de diferentes partes de Colombia. Por ejemplo, nuestros audios son variables, son variados, al igual que los contextos, aunque uno sí se sesga a la ciudad en donde está, ¿no? Hay mucho contexto de Bogotá. Eso ocurre, uno quiere como Sí, que ya, siempre tiene presente a irse a eso. ya vamos a hablar del tema de los audios, porque sobre ese nos gustaría también compartir, porque es creación de material como tal. Ok, Entonces, sobre listo. ese sí. Pero entonces nos cuentas que la idea es incluir el enfoque comunicativo, aunque también nos comentas que está también como desde una perspectiva estructuralista, ¿decías, o funcional? Funcional, sí. Sí. Entonces aquí, simplemente para que vean un poquito, esto es una de las unidades gratuitas que está en nuestra página. Entonces hay ejercicios. Este libro tiene la particularidad que es en blanco y negro también pensando pues en economía. No está a color, entonces tenemos fotos también de los autores, nuestras fotos que encontramos en casa, lo que habíamos tomado, tomamos fotos también a propósito. Entonces quería ilustrarles un poco el tipo de actividades que muestran, ¿no? Y obviamente pues tenemos nuestra norma, la variable colombiana, entonces hay ejercicios también que vienen obviamente de atrás, que no podemos decir que no funcionan, son este tipo de ejercicios, hay ejercicios de completar, hay audios, ¿no? Obviamente, en contexto, hay la parte Podríamos decir que el libro en cuanto al enfoque recoge varios, ¿verdad? Sí, yo pensaría que recoge varios, aunque Vale. decimos que es un enfoque comunicativo. Me preguntaba sobre las actividades. Claro, Entonces, no, y es que pensando en los materiales divide uno los temas en un montón y entonces ya la pregunta venía sobre el diseño, entonces ya vamos para allá, pero quería ok, preguntarle a Jaime sobre, gracias, es que son tantos temas que uno los puede juntar todos, ¿no? Y son sí, súper pertinentes, te Lili, saltan. pero en cuanto al enfoque, Jaime, Maravillas del Español, ¿cómo lo... Sí, nosotros tenemos esta presunción que no es fácil de lograr, de buscar ser más panhispánicos en el sentido de hablar sobre las variantes. Entonces, sí, incluimos el tú, incluimos el vos, definitivamente también hace parte de nosotros, e incluimos el vosotros, porque igual nuestros estudiantes podrían estar interesados también en viajar en algún momento a España, o por lo menos conocer esa realidad. Entonces tratamos de ser más integradores, pues, en ese sentido. No es algo fácil de lograr, no hayamos logrado al 100%,
Perdóname, ¿Está mal Jaime, el ¿puedes acercarte un mal poco el al sonido? computador que me da la impresión que estás utilizando el micrófono del computador? A ver si funciona. Vale. ¿Mejor ahí? Súper. Listo. Voy a seguir. Así es. Qué pena con ustedes, pero bueno, les contaba que la idea de nosotros o nuestra pretensión era la de ser un poco más panhispánicos, de hablar no solamente del tú y del usted, sino también de vos y de vosotros, por decir solamente una de las variables. Pero obviamente también en la parte cultural integrar muchas cosas, porque aquí al momento de iniciar escribir una serie, pues teníamos por lo menos tres grandes dudas. Primero, en lo lingüístico, ¿sí? ¿Qué enseñar? ¿Qué variedad del español enseñar? ¿El de España, el de Argentina, el de mexicano, el colombiano solamente? ¿O qué del idioma enseñarse? ¿Solamente su estructura, su ortografía, solo su parte formal? También un tercer punto del metodológico, cómo, y obviamente el de la parte cultural, ¿sí? ¿Qué aspectos culturales enseñar? ¿Sí? Entonces, ahí en el lingüístico definitivamente dijimos tenemos que ser panhispánicos. Por eso nos surgió la idea, y ahora veo que Joana está familiarizada con la idea de la historieta de viajeros, que es la historia de tres jóvenes que están recorriendo toda Latinoamérica y pasan por cada uno de los países hispanoamericanos, y ahí contamos sobre ese país, sobre cómo se saludan en México, cuáles son las expresiones más comunes en Costa Rica, los referentes culturales más importantes en Colombia, en Argentina, en Perú, Chile, por supuesto. Vale. Entonces ahí tratamos como de ser muy integrales. ¿Sí? Otra vez, insisto, no es una tarea fácil, pero poco a poco. Y tratamos de buscar entonces hablantes también un poco de estos países, aunque no era una tarea tampoco sencilla, pero tratamos de reflejar todas estas variedades, no solamente desde el pronombre, que es un rasgo importantísimo, sino también desde el léxico, ¿sí? Y un poco también sobre la pronunciación. Ese es un muy valioso trabajo, Jaime, y es un trabajo, como tú dices, que no es fácil, no es sencillo. Poco a poco hemos visto esfuerzos de grandes editoriales internacionales por hacer ese acercamiento y pues lo han logrado obviamente con un montón de herramientas con las que ellos cuentan que de pronto ustedes en ese momento tenían mucho más limitadas. Entonces es muy lindo encontrar ese esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que queremos destacar y dar a conocer hoy, y es conocer bien cómo fue hecho el material, porque cuando tenemos la perspectiva de cómo se realizó y cuál fue la planeación y el objetivo que se tenía, entonces podemos entender mucho mejor el manual y así utilizarlo con una base mucho más fuerte y clara. Quiero preguntar acerca de cómo están estructurados los niveles en sus manuales. Adelante, Lili. Sí, Caro. Nosotros tenemos tres libros, la colección está con 3 libros, cada libro tiene su libro de estudiante y el libro 1, que es el rojo, tiene A1, A2, el libro verde B1 eh, y el libro naranja B2, B2 más. Y así lo mismo con su libro de estudiante. Es decir, que la colección tiene 3 libros de nivel A1 hasta qué nivel, según el marco Común B2, común europeo. europeo de referencia, B2. hasta B2, B2 B2. más. Sí. Listo. Entonces, tres libros con su libro de ejercicios. También la idea de estas reuniones es que los colegas lo conozcan y no solamente los conozcan, sino que accedan a ellos, los adquieran, los piensen para sus estudiantes, ¿no? En el caso de Maravillas del Español, ¿cómo está graduado? Voy a intentar compartir aquí esta pantalla para que me ayude a explicarme mejor. Eh, Me dicen si la ven. La vemos. Vale. Sí. Maravillas del Español está dividida está concebido para 4 niveles, de la 1 al B2, como en la 1 tenemos 7 capítulos, 6, 6 y 6, y en ellos trabajamos con los temas que están viendo ahí en pantalla.
Cada libro trae pues, su texto guía y un manual de actividades y una página web en la que están los audios, ¿sí? Cada libro tiene un código QR para acceder a los audios y pues como lo vemos, tienen el alcance de estos 4 niveles en los que pues, tenemos unos temas inicialmente, de pronto ahora no lo mencioné, pero quizá el enfoque metodológico, además de comunicativo, pues tiene un enfoque muy de nocional funcional, es decir, además también integra las estructuras, tiene algo de estructuralista, pero también funcional. Y tenemos temas que aspirábamos que partieran desde el yo, desde lo más cercano a mí, hacia el otro, hacia lo más social, quizás si se quiere. El volumen 1 está muy centrado en las necesidades inmediatas, como piensa el marco común europeo, y va dando luego ese paso hacia el otro, hacia la sociedad, etcétera. Y como vemos el último título, el último volumen, está mucho más enfocado a partes más sociales como los derechos humanos, el medio ambiente, cambio y progreso, sobre la política y sociedad, sobre naciones sin fronteras, nuevos horizontes, hace referencia sobre todo a la diáspora que se da con la cultura latinoamericana, sus movimientos hacia otras culturas, porque si este es un público que es internacional, de otros países, pues conozcan un poco más de por qué ellos en sus vecindarios o en sus barrios van viendo también latinoamericanos, centroamericanos, de por qué llegan allá, cuáles son un poco sus problemas, las cosas que los aquejan y por qué ellos lo deben acoger o lo deben pensar de una manera quizá más integral. Entonces, digamos que esos son los 4 componentes, básicamente. Entonces tenemos también 4 libros. En el caso de Maravillas del Español son 4 libros con su respectivo libro de ejercicios o de actividades, ¿verdad? Correcto, que son más de autoestudio. Claro, entonces son igual Enlace y Maravillas del Español están graduados de A1 a B2. Todavía no llegamos a C1, pero como dice Carolina, pues un esfuerzo increíble de poder llevar esto a una realidad física. A propósito, quiero preguntarles sobre el acceso de los libros en esta nueva realidad virtual, ¿no? Donde todos estamos dando clases virtuales y ni siquiera tenemos la posibilidad de ir y comprar los libros o acceder a ellos de otra forma, incluso para los estudiantes. ¿Tienen sus libros versiones digitales que se puedan comprar en línea? Y lo mismo. ¿Yo? Adelante, Lili. Ok. Sí, ¿están oyéndome? Sí. Sí, te oímos muy bien. Ok, bien. Bien. Sí, nosotros, digamos que afortunadamente, antes de la pandemia habíamos pasado el libro a ebook, entonces en este momento sí, la librería de la universidad está cerrada, pero nosotros tenemos, todos están en ebook, entonces aquí les estoy mostrando un poco la página de la librería al externado. Están todos, es más barato de hecho, cuando el ebook. En físico no tenemos nada hasta que abran, digamos hasta que den vía libre para abrir la universidad, pero en este momento están los ebook que funcionan muy bien. Está el libro de ejercicios y el libro del estudiante y los audios también están disponibles en nuestra página. Vale, audios, todo, la colección completa. Sí. Y en el caso de Maravillas del Español, Jaime. Maravillas del Español se consigue en el mercado pues, electrónico, pero no como ebook, sino que está disponible en Amazon. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ordenarlo a través de Amazon y le llegará, pero impreso. No está todavía como ebook, pero digamos que
un hijo de este va a ser otro en el que hemos venido trabajando, que sí es un programa muy virtual, pero que más adelante lo puedan conocer un poco mejor, que ya sí sería un curso totalmente virtual. Pero por el momento se consigue electrónicamente, sí, pero físico. Claro, Súper, vale, súper. entonces la gente lo tiene disponible, Maravillas del Español en Amazon y enlace en el link que Liliana nos acaba de compartir. Bueno, muy interesante que tenemos pues 27 personas que están aquí acompañándonos y hay otros que están por entrar, entonces pues contentos de que este tema de los materiales sea tan interesante. Así es. Yo quería entrar sobre el tema más, sobre el diseño del material como tal, sobre todo en cuanto a la selección de los temas y a la gradación de los temas. ¿Cómo fue para ustedes ese, estoy imaginando, como ese acuerdo al que llegaron con los otros autores para gradar el libro como, o los libros tal como los prentan, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de creación durante la preproducción del material? Pues eso es algo también bien complicado, como lo mencioné antes, ¿no? Una vez que uno se sienta a elaborar los manuales, los libros, es el complique. De hecho, por ejemplo, el enlace, el primer libro tiene 14 unidades y los demás tienen cada uno 12 unidades. Entonces, pues, obviamente la base fue el marco de referencia común europeo, el plan del Instituto Curricular del Instituto Cervantes, el plan curricular del Instituto Cervantes, y a partir de ahí mirar como tratar de escoger y de, porque digamos que siempre uno piensa que puede abarcar todo lo del marco, pero resulta que no, hay cosas que a uno se le escapan, que quedan antes, después, unos libros lo traen antes, otros después, eso es otro tema también bien complicado, pero en sí la base fue esa, tener en cuenta el marco, en el caso de enlace. Y ya digamos la temática sí era tener como el contexto colombiano. Sí, ese ya es Jaime. un proceso, digamos, de localización, que sí, que empieza, obviamente, por el marco común europeo, el plan curricular del Instituto Cervantes, que sin duda es un muy buen referente. Y ya a nivel del diseño, pues sí, como aterrizando en ciertos temas también, incluso editoriales. Si me permiten, comparto aquí, esto nos puede ayudar un poco en la decía, pues, Maravillas del Español tiene este texto guía, manual de actividades, unos materiales de audio, HTML, pues, en la biblioteca como tal. Y que trae pues su presentación y guía de uso, una tabla de contenido, los capítulos de instrucción, Acércate un respuestas, poquitito, porfa. Gracias. respuestas, compendio de gramática y el glosario con el vocabulario. Pero digamos que tiene este concepto, digámoslo, de spreads o páginas dobles, que en general tienen siempre una frase guía, que es un ejemplo, una muestra de idioma que puede servir como el referente para entender el contenido. Luego la descripción de la función lingüística, que es objeto de estudio, el objetivo, luego una presentación o un insumo propiamente y la verificación ya propiamente como de la gramática, además de ejercicios de aplicación, un poco con el contexto de sistema de contexto, insumo, práctica y producto, que quizás es un proceder más bien común en varias disciplinas. Pero quería mostrarles ya esta parte de editorial, que cierra siempre con una página sobre contenidos culturales con específico de la cultura latinoamericana. Y este nos da una idea de todo el capítulo, por ejemplo, que tiene una portadilla de ambientación, luego trae 5 spreads en donde hay el input, digamos, como de los temas objeto de estudio. Cierra cada capítulo con una sinopsis de la audionovela, un ejercicio de comprensión de esta audionovela, una parte que se llama Pronunciemos, que está orientado a trabajar de pronunciación desde lo
segmental hasta lo suprasegmental, hablar desde la modulación hasta la entonación, el ritmo, la acentuación, todo un paseo, digámoslo, por toda la parte fonética y articulatoria de la pronunciación, y cierra con una página de cultura viva en la que hablamos otra vez sobre actuares y productos culturales de cada uno de los países por los que va pasando estos personajes de la Unión Europea. Y bueno, el manual de actividades también va muy en acorde con lo que se trabaja en el texto guía, cerrando siempre con una autoevaluación, que la llamamos ahora 6, pensando siempre desde la ganancia, ¿sí? Y es una autoevaluación, una evaluación en la que el estudiante va a confrontar lo que ya sabe, ¿sí? Digamos que esa es como la estructura básica del libro. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero preguntarles con respecto a cómo se promueven las destrezas y cuál es la destreza que prima en el material que usted, en los manuales. Adelante, Lili. Pues bueno, no, yo creo que todas las destrezas, esa pregunta está un poco... Sí, yo creo que nosotros aquí nos enfocamos en la comunicación, sobre todo en comunicar en contexto. Pienso que la expresión oral está ahí súper marcada, el estudiante también tiene que escribir, bueno, no, todas, yo creo que no hay una más que otra, creo que es el desarrollo de todas, ¿sí? Yo me adelanté un poquito antes y les mostré como la unidad, pero creo que digamos a través de la observación también de las fotos, nuestro libro sí tiene, digamos, esa el de Maravillas del Español es muy bonito porque es un libro a color, ¿no? Este libro se pensó, digamos, con unas ilustraciones y se le pidió al ilustrador que fuera como que nos diera ilustraciones que no envejecieran tan rápido y las fotos, como les había comentado antes, que fueran de nosotros mismos, ¿no? Como fotos reales, y allí entonces cada actividad, digamos, una foto puede servir para desarrollar observación, para poder hablar, para discutir. Entonces yo no diría que tiene una destreza específica, sino más bien como todas. Pienso que se pueden explotar cada parte, el maestro tiene la posibilidad de explotar y de irse por diferentes ramas, caminos. Sí, algo similar sucede con Maravillas y sí, trabajar con las 4 habilidades, tanto desde la comprensión como desde la producción. Eh, aquí lo que viene también interesante es a veces bueno, pensar qué tipo de, por ejemplo, de lecturas incluir, ¿sí? De qué fuentes, si son muy controladas, muy guiadas para facilitar la comprensión, especialmente en los primeros cursos, hasta ya llevarlos a cosas mucho más espontáneas, más reales, más naturales, que lo lleva a uno siempre a pensar, bueno, ¿dónde entro a negociar para que el estudiante no se me pierda en lo que quiero que él comprenda en un texto, ya sea oral o sea escrito, y sacrificar la realidad, porque a veces sobredimensionamos mucho el valor de un texto auténtico, pero que a veces desde lo metodológico tenemos que decir, bueno, pero sí será que vale la pena que lo auténtico prime sobre lo didáctico. Entonces, hay como que a veces buscar ese buen balance, y al principio pues obviamente es más difícil porque el estudiante pues tiene menos herramientas lingüísticas y destrezas para lograr esa comprensión ante textos muy reales, pero sí obviamente jalonar para que en el cuarto libro, por ejemplo, ya tenemos textos muy reales, mucho más analíticos, de una disponibilidad léxica mucho más amplia. Y lo mismo sucede con la parte de comprensión auditiva. Llegamos incluso a tener ahí
algunas charlas de reales de profesores universitarios, tanto locales como a veces, el caso de un peruano, por ejemplo, dando una charla. Entonces, buscando entre lo auténtico y lo didácticamente eficiente, tanto en lo oral como en lo escrito, para lograr definitivamente el desarrollo de las 4 habilidades. Claro, y es que justamente tocas un tema muy interesante. A propósito de la pregunta de Carolina, yo creo que la pregunta va más al hecho que, en efecto, como creadores de materiales, ustedes como editores de materiales y nosotros como soñadores que queremos crear en algún momento material, pues pensamos que a veces le damos más importancia a una y a otra habilidad, ¿no? Y lo que realmente se necesita es que haya, como dicen ustedes, pues que haya de todo un poco. Y entras tú también, Jaime, en un tema sobre el tipo de material que se usa, ¿no? ¿Cuál es el tema que quiero plasmar en el libro? Digamos que allá iría mi siguiente pregunta, muy relacionada con lo que dices. Si bien se explotan todas las destrezas en el libro, ¿no? En los libros, en los materiales de los que estamos hablando, ¿cuáles fueron los criterios en el caso de Enlace y de Maravillas de Español de incluir uno u otro tema específico, especialmente en los niveles intermedios, ¿no? Donde pues tenemos tantos temas sobre los que podríamos explotar las destrezas, digamos, la parte lingüística, pero ¿cuáles fueron cómo tomaron las decisiones con los autores de este tema sí, este tema no? ¿O cuál debería ser el criterio sobre el que uno toma esa decisión? Uy, Joana, esa pregunta sí está muy corchadora y tú lo sabes porque las dos hemos hecho materiales. Eso es una pregunta muy difícil porque resulta que a veces, y se los digo acá, resulta uno agarrado con los autores porque una quiere poner las cosas de moda, pero la otra les dice que es ridícula, y la otra quiere poner de tecnología, pero la otra le dice que es muy complicado. Entonces, eso es muy difícil, y sobre todo porque es que todo es de verdad bien contradictorio, e iba a lo que yo decía, juzgar los materiales es muy fácil, pero esto sí tiene que ver acá porque es eso, cuando uno trabaja en equipo, sobre todo haciendo material y algo que va a salir a la luz, es decir, que ya tú sales del desconocimiento, mejor dicho, de una nube sales a que te vean, y ahí sí, como dice el dicho, del desconocimiento al desprestigio, pues no, preferible quedar en no hacerse conocer. Entonces, la escogencia de los temas es muy difícil, y sobre todo llegar a acuerdos con los autores para ver qué tema, cómo llego yo, porque es que en el libro entonces yo de moda, pero al otro no le gustan, pero venga, mediemos y miremos qué ponemos. Eso es un tema bien complicado. Creo que, por ejemplo, Maravillas del Español es muy bueno porque finalmente tenían como una novela y una historia que se desarrollaba. Entonces, ya, se enfrascaron en algo. Fue más fácil. Enlace no. Enlace habla de contextos. Entonces, habla de diferentes contextos y tiene la gradación según el nivel. Pero los contextos, entonces, ¿qué ponemos en los contextos, no? Y ahí es difícil. Entonces, yo creo que eso apunta más al gusto de los autores y a la discusión académica personal que se lleva en el momento de hacer un material y de llegar a consensos que a veces no se dan, porque siempre está la cosa en que uno ya después, cuando se enfrenta al libro, cuando lo va a usar, entonces, y yo esta unidad no la quiero hacer, y lo digo por mí misma, hay cosas de Enlace que yo digo, no quiero hacerla, estando ahí metida, entonces estando dentro de mi casa digo, no lo uso. Pero es lo mismo, a ti te gusta el baño del primer piso o del segundo, la ducha de tal parte o de tal parte, y es tu casa. Entonces, creo yo que es un poco eso, y por eso es una pregunta difícil. Pero así fue, ¿no? Era contexto colombiano y tratar de mirar, llegar a consensos, aunque difícil consenso cuando uno ya va a hacer un material para que va a salir a la luz. Sí, yo creo que Jaime. además de consensos, también hay renuncias,
un momento en que si a mí me encanta el fútbol, pero ¿para qué voy a enfrascar a toda la gente en fútbol? Si a quien le gusta es el béisbol, y puede que para el estudiante no sea tan relevante el fútbol, a pesar de que para los latinoamericanos sí. Entonces hay que ir buscando un buen balance e ir haciendo también renuncias en su momento, porque claro, vamos a decir, pues, ¿cómo no ponemos a López de Vega o a Benedetti? O porque, ¿cómo no hablamos de Cervantes, etcétera? Pero también, ¿cómo dejamos por fuera los blogs? ¿Cómo dejamos por fuera los periódicos, los medios masivos de comunicación, los memes? ¿Cómo no hablar de la salsa? ¿Cómo no hablar del bolero, del reggaetón? Y ya pues nos tocará llegar un momento de aceptar que definitivamente es un fenómeno cultural grandísimo y que a muchos de los estudiantes extranjeros les atrae, pues. A veces yo quisiera negar la existencia del reggaetón, pero ¿cómo? No. Muchos vienen a escucharlo y a decirlo. Y, lo digo, y se lo dice un medellinense. Pero el asunto es que no, nada, hace parte de nuestra cultura, tenemos que aceptarlo, tenemos que acogerlo, como me imagino que en su momento lo fue con el tango y hoy en día ya lo tenemos en otro escalón. Entonces, sí, no es una pregunta seguramente fácil, porque pues, yo decía ahora, ¿qué parte, qué aspectos de la cultura incluir? Es una pregunta fundacional para mí. Ahora, yo creo que Claro, y vamos, perdóname Jaime, sobre el tema de los temas culturales, vamos para allá, pero perdóname que te haya interrumpido, sigue. No, que a lo que me refiero, simplemente para cerrar, que el texto no puede volverse dictatorial, sino simplemente que sugiere. Y se lo digo también como coordinador, llega un profesor y me dice, pues que a la gente como que no le engancha este tema, no sé, por decir algo, el de la búsqueda de trabajo. O sea, olvídese de la búsqueda de trabajo, busque otro tema que les apasiona, por lo menos en la parte nocional, pero en la parte funcional y gramática mantengámosla, porque pues obviamente hace parte de toda una gradación que se tiene en toda la serie. Entonces, en ese sentido, el libro tampoco puede volverse dictatorial. Tiene que ser flexible para que el profesor lo contextualice ya a su propio. Claro, y al respecto yo quería hacer un comentario personal antes de darle a Carolina el paso para la siguiente pregunta, y es que mi pregunta va a muchas discusiones que hemos tenido y de eso se trata esta red, ¿no? De dialogar para construir, para reflexionar, para aprender a partir de las experiencias de los demás. Y cuando uno se enfrenta a materiales, uno dice, como acaba de decir Jaime, no, es que este tema no, porque pues a mí personalmente no me gusta, pero puede ser que a los otros sí, a mi colega sí le queda bien, tal. La pregunta para ustedes, para terminar ya este tema, es, ¿deberíamos darle más importancia en el momento de la creación de materiales a el gusto del creador o a la necesidad del estudiante en cuanto a, por ejemplo, el hecho de que, bueno, nosotros estamos hablando de dos colecciones que están dirigidas a un público adulto, estudiantes de español para extranjeros. Todavía no tenemos en Colombia materiales para niños, para adolescentes, no tenemos materiales para personas de la tercera edad que quieren aprender nuestra lengua. Entonces la pregunta sería ¿qué debería primar a partir de la experiencia que ustedes han tenido? ¿El gusto del profesor sobre un tema o la necesidad del estudiante, independientemente de los asuntos lingüísticos o gramaticales? Yo quiero, antes de que respondan, hacer algo, porque es que esa pregunta que está haciendo Johanna me parece muy valiosa y muy importante. Y lo que pasa es que ustedes han generado una pauta en el país en cuanto a desarrollo de materiales.
Entonces, independientemente de las fortalezas o las debilidades, dependiendo del contexto de quién es mi estudiante, etcétera, hay un punto importante y es que aquí estamos reunidos muchos profesores que tenemos de pronto interés en hacer creación de materiales o de pronto en trabajar en un manual. Entonces, esa respuesta que ustedes nos van a dar es muy importante y muy valiosa para, como punto de partida para ese tipo de proyecto. Gracias. Bueno, esa es otra pregunta que me parece, digamos, bien, sí, lo que dice Carolina, muy importante y complicada, porque finalmente yo creo que dentro de nuestras reglas como docentes, como formadores, siempre, digamos que a nosotros lo que debe primar en todo proceso son las necesidades del estudiante. De ahí la necesidad de que podamos sacar más materiales. Hoy pues no están acá otras personas que también han hecho cosas. Viviana sí está presente, pero digamos no ha compartido. Supongo que más adelante tendrá la oportunidad de compartir sus creaciones en el Caro y Cuervo. Pero Y yo creo acá que también. el hecho de tener, sí, el hecho de tener ya, por lo menos en Colombia, cosas que tangibles, libros, perdón, no cosas, sino material pues tangible, yo por ejemplo como docente uso un libro, otro, le meto, digamos que uno usa el material de acuerdo a su público. Y eso es bien importante, ¿no? Uno, cuando se sienta a hacer material, uno apunta a una, digamos, a lo que en general ha visto, pero hombre, pues obviamente uno tiene lo que dice Joana, tiene adolescentes, muchas veces tiene niños y eso es otro material diferente. A veces le sirve a uno adaptar algún material, sacar unos pescar dentro de materiales para uno u otro público. Pero por eso es que existen primero el español con fines específicos, pues español general, español con fines específicos, pero también existe español para adolescentes, español para niños, español para adultos. Entonces ahí digamos que sí, al hacer material, pues uno lo hace en el momento pensando como en la generalidad, si es un español general, cuando ya la gente quiere enfrascarse en español para niños, que es un campo que no se ha explorado y que es bien interesante. Yo en la formación de formadores que doy siempre digo, uy, eso no se ha hecho acá en Colombia y sería un trabajo muy bonito para empezar a trabajar. Y bueno, eso es lo que pienso al respecto. Sí, no, yo creo que aquí, si pudiera haber una única respuesta o un único concepto, sería un justo balance. Yo creo que hay que buscar un buen balance porque no puedo buscar que el profesor o el creador del material genere y haga con pasión y luego también con calidad una cosa que no le gusta. Sí, si no tiene un gusto por lo que está tratando, que le cuesta un poco más lograr una cosa, digamos, de buena calidad. Pero también tenemos que entender que nosotros estamos produciendo algo para que guste, para que al otro le interese, lo enganche y logre crear un aprendizaje significativo. Entonces, si a mí, no sé, me encanta, por decir algo, bueno, ahora dije que fútbol, aunque no necesariamente en mi caso, pero si me encanta el fútbol y yo llego hablando de fútbol todo el tiempo porque a mí me apasiona, pues sabes, a lo mejor voy a perder a más de uno. Pero a lo mejor eso me ayuda también a ser un poco más creativo frente a lo que hago. Pero también si yo soy profesional como docente, como creador de material, también tengo que ser flexible, es decir, pues es que no estoy produciendo para mí, ¿sí? Estoy produciendo para otro público. Entonces ahí obviamente un buen balance tiene que ser clave. Y a veces lo que nos pasa a la mayoría de los profesores y los lingüistas es que queremos que la corrección esté por encima de cualquier otro tipo de cosas. Entonces las explicaciones muy profundas, muy filológicas, muy lingüísticas nos encantan. Pero habrá un momento en que tengo que renunciar a eso y decir, no, aquí es lo funcional, porque el estudiante, yo no estoy formando filólogos, estoy formando estudiantes que necesitan desenvolverse en una lengua y habrá un momento en que tengo que renunciar a la explicación absolutamente exhaustiva, correcta, clara, ¿sí? Y entonces ahí ese buen balance tiene que ser claro. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos produciendo,
hay una gente detrás, en este caso digamos la parte administrativa, la financiera, que también quiere ver que ese material sea rentable, que se venda, que libere la inversión, ¿sí? Entonces, no es una tarea fácil. Yo creo que más que una pregunta difícil es simplemente una respuesta difícil, es una decisión difícil y toca, ante todo, trabajar y tener una buena actitud para que esos materiales, esos contenidos enganchen al estudiante. Y ahí el creador y el profesor tienen que ser simplemente flexibles y tengan un buen balance. Me parece curioso de decir, claro, primero, y tener en cuenta en que los mates también tienen una fecha de caducidad, ¿no? Yo creo que todos los que hemos estudiado aquí lenguas, cuando vamos a mirar nuestros libros de la universidad o del colegio, pues nos damos cuenta que los temas ya no son temas que se pueden aplicar en la realidad. Sobre eso que ustedes acaban de decir, quisiera solamente como agregar que los temas, más allá del interés del profesor o lo que necesitan los estudiantes, estoy de acuerdo contigo sobre un balance entre los dos. También hay que tener en cuenta la caducidad de los temas de los que uno está hablando, ¿no? Porque si hoy día vamos a hablar de beepers, pues nadie no va a tener absolutamente ningún atractivo. Y en ese sentido, antes de que Carito nos comparta la siguiente pregunta, quería preguntarles primero, ¿qué año es el libro? Digamos, la colección, de qué año, en qué año salió cada una de las colecciones y si tienen planeado crear nuevas o sacar nuevas ediciones actualizadas, si es que los temas que plantean pues ya quizás ya están fuera del tiempo, ¿no? Hablo, por ejemplo, con relación a la tecnología, a las realidades políticas, a las realidades latinoamericanas, de, bueno, tantas cosas que han cambiado en los últimos años, incluso en este año, tantas cosas. Pues bueno, el libro, el enlace arrancó en el 2013, digamos antes, yo diría que verdaderamente como en el 2013, y empezó, no salieron los tres a la vez, sino primero salió el uno, después primero el dos y luego sí el tres, al igual los libros de ejercicio salieron después. Y ha habido varias ediciones porque se ha ido corrigiendo, cambian cosas, vuelven y como que uno va viendo que también hay temas que envejecen, entonces se ha ido cambiando. Pero creo que llega el momento en que sí hay que hacer otra colección y quizás el enlace queda como en la biblioteca para consulta, para hacer, pero sí tendría que evolucionar. Vuelvo a lo mismo, lo que pasa es que hacer materiales de las cosas más complicadas que hay. Y todo cambia, el mundo cambia. Supongo que ahorita, por ejemplo, en lo que yo veo de la formación con los estudiantes de maestría es que, digamos, en los materiales que hicimos en un curso que di, su tema principal era el COVID. Se hicieron todo como era el tema de moda, entonces el coronavirus, cómo tratarlo, entonces temas específicos para la salud, temas políticos. Entonces, pues como dice yo, hoy hablar de Viper es algo que no, pues que no serviría. Es como que todo evoluciona y que es imposible tener un libro que no envejezca y que ya no llegue a ponerse en la biblioteca como uno más. Entonces, pues sí, a mí me encantaría tener algo novedoso, pero es que el proceso y todo lo que, el andamiaje de lo que hablaba Jaime es la parte que va detrás del docente, ¿no? De la parte económica, administrativa. Eso es todo un proceso muy complicado y muy difícil en nuestras universidades y en nuestras instituciones. Entonces, pues, digamos que nosotros ahorita sí quisiéramos hacer, sí, pero hay muchas cosas por hacer. Entonces, de momento, sí no lo hemos planteado, sí hemos pensado, tenemos que hacer materiales de gramática, son proyectos muy bonitos, pero que digamos ya ponerle manos a la obra, pues llevan mucha arquitectura, mucho trabajo, entonces de momento solo está en la PC las ideas para nosotros. Sí, hay un tema muy
muy candente y es cómo lograr que el libro no se vuelva caduco, no caduque muy rápido. Y los temas son claros. Es un poco como lo que sucede con las fotografías. Si uno usa un libro en el que tiene fotografías de personas con vestuario de, no sé, los 90, ya habrá que pensar de los 90 o los 80, como que ya entra perdiendo, ¿no? Lo mismo sucede con los temas. Entonces ahí toca buscar temas que en lo posible sean muy universales. Otra vez, hablar del COVID, pues no tiene sentido meterlo en una publicación como esta, sí en un periódico, porque son más rotativos, pero he escuchado que los libros, estos libros textos regularmente casi que tienen una vida útil de 5 a 7 años, y entonces ahí al momento de uno buscar esto, de buscar los contenidos, tendrá que pensar en esos universales. Entonces, hablar de COVID pues no tiene sentido, pero hablar de no sé, de 100 años de soledad, por poner un ejemplo aunque muy común, vendrá bien, porque pues 100 años de soledad va a ser una obra monumental por muchos años. Entonces, en el caso específico de Maravillas del Español, pues nosotros realmente creo que a concebir la obra como tal, a empezar a hacer esa arquitectura y todo eso, se remonta hasta prácticamente 2007. Pero el primer tomo realmente, bueno, el 1 y el 2 porque salieron simultáneamente, fue en el 2012, ¿sí? O sea que ya lleva 8 años, pero realmente el tomo 4 salió apenas hace 3 años. Y curiosamente, pues el 4 tiene temas mucho más universales, si se quiere. Entonces, ahí lo que toca es buscar unos temas que yo creo que tiendan a ser más universales que de moda, porque la moda pasa bastante rápido, como pasa con la ropa en las fotos que vemos en los textos. Muchas gracias. Es verdad. Vale, tengo una pregunta y es para entrar ya en la segunda parte de nuestra charla de hoy, en la última parte de nuestra charla de hoy, para entrar en ese final. Y es ¿cuáles son las dificultades que se presentaron en el proceso de la creación de estos manuales que ustedes dicen, esto sí fue muy difícil y que por lo tanto cambiarían en una siguiente oportunidad en el siguiente libro o que ya cambiaron en los manuales que están creando ahora? Ustedes están muy corchadoras hoy. Yo creo y siempre digo como, es feo decirlo, pero yo creo que quien se mete a hacer material, trate de encontrar los colegas, los compañeros con los que tengas unas compatibilidades y unos compromisos y unas reglas claras desde el principio, pero un abanico de reglas que ya tuviste la experiencia y ponerlas en el espectro muy claras. O sea, esto no es escriba, mándeme el Word y desaparece. No. O sea, yo creo que esto es una serie de compromisos de que, vuelvo y repito, pasar del desconocimiento al desprestigio es muy fácil. Entonces, el hilo delgadito hay que Mamá, tener... tengo una mesa. Perdón, disculpe. Tranquila, no te afanes. Si quieres, puedes seguir Sí. adelante. Sí, yo aprovecho antes de que me llegue la mesa a mí. Perdón. ¿Quieres continuar, Lili? Entonces, sí, Liliana, perdón, no te sientas mal por eso, porque no hay es al contrario. Somos nosotros los que estamos invadiendo el tiempo de tu verdad. familia. No. Entonces, digamos que Tranquila, yo creo que Liliana. los compromisos Te sugiero algo, son Liliana. claros. Si quieres, tranquila. yo doy la respuesta para que tú atiendas a tu Sí, Eso es, tranqui, atiende. No hay afán. o que el hijo le ayude a la respuesta. Ya, perdón, disculpe. Llegó Tranquila. la mesa. Perdón, lo lamento. Entonces, yo creo que digamos, esas reglas claras de decirle a la persona, tenemos un compromiso, esto no es, efectivamente, es una parte económica que cuenta, pero también
digamos que así como lo sabemos nosotros en Colombia, digamos los docentes, yo creo que somos los que menos somos pagos, menos tenemos una remuneración de verdad real de lo que deberíamos tener. Así ocurre con los materiales desafortunadamente. Entonces, yo creo que eso es más amor a lo que uno hace y adquirir esos compromisos con el grupo de gente que uno se va a meter a trabajar, porque hoy mandamos el texto, pensamos que está bien, pero se lo pasamos a unos colegas para que lo lean y nos van a hacer una cantidad de correcciones que tenemos que invertir el tiempo, que nos pagaron X o Y cantidad de dinero, que aceptamos un compromiso y que después va a requerir más trabajo. Pero eso al final llega cuando, digamos, ser maestro es algo, una satisfacción, un amor que uno tiene, entonces eso se va a ver es quizás en eso, compensado en eso, en ver un material bonito. Yo lo digo por mis colegas y porque veo en los que han hecho material que dicen, ay, tan bonito que me quedó, y es a futuro, ¿no? Eso se ve a futuro, digamos, no económicamente, efectivamente, pero se ve en el uso que se hizo, finalmente es salir al ruedo y darse a conocer también con un material. Entonces eso, las reglas claras, eso yo cambiaría eso, las reglas claras, el compromiso a tener que corregir después, a estar, es como un bebé que crece, cuando es chiquito son problemas chiquitos y cada vez que va creciendo son problemas quizás grandes o quizás no tan grandes, pero tener ese compromiso. Trabajar también, digamos, cambiaría yo el consenso, ¿no? La negociación. Entonces el equipo, eso es como un matrimonio. Mire con quién se casa porque no lo vaya a conocer cuando se divorcia, sino que mire con quién está ahí para llegar a un producto, a un buen producto y sí, consensos y reglas claras. Totalmente de Súper, acuerdo. Jaime. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es eso y estar preparado para tener muchas satisfacciones. Pues yo creo que esto es más salario emocional que económico, como lo dice la profesora Liliana. Y es tener muy claras todas las reglas de juego. Yo creo que algo muy importante es tener una buena arquitectura para dónde va, cuántos pisos va a tener, etcétera, y no irlo construyendo poco a poco. A veces eso es lo que uno puede caer, pero que no dejar tampoco que eso sea un tropiezo, que ese no sea el botón de la pausa, sino que igual hay que lanzarse, porque si no, pues no lo hace. Y tener un poquito de capacidad de aguante, porque regularmente es más tiempo del que uno logra, del que reconocen a uno, y estar preparado para las críticas, como decía ahora la profesora Liliana. A veces nosotros somos más duros entre nosotros que entre la gente, ¿sí? Pues, yo personalmente recuerdo una reseña del profesor Peter Nauta, creo, que le hizo, la verdad, daño pues, a la creación como tal. Pero, bueno, quizá porque van más en aras de ver lo malo que lo bueno. Entonces yo creo que estaría más preparado para ese tipo de críticas y de vientos fuertes, pues, realmente. Claro, de acuerdo. Yo quería solamente agregar que en este proceso, para las personas que nos están viendo ahora y que seguro que nos van a ver cuando podamos colgar esta grabación, es que crear un material como Enlace, como Maravillas del Español, no solamente requiere de capital humano, de tiempo, de trabajo, de presupuesto, de voluntad de la institución que está pues siendo la editora del material, sino que incluye también que nosotros como colegas, y por eso vuelvo a la génesis de Somos Profesores en Colombia, es que tenemos que colaborarnos no solamente en mirar el trabajo que hace otra persona, sino también entrar en un proceso de pilotaje, ¿no? Cuando uno crea un material, sea el que sea, uno puede creer que, no, que eso está perfectamente hecho, pero solamente los ojos de un colega que pueda verlo de otra forma nos puede dar una visión diferente. Y en ese sentido, esta red de cooperación académica busca eso, ¿no? Y lo que tú dices, Jaime, es muy, muy interesante, ¿no? Como
uno es bastante susceptible a las críticas, ¿no? Y yo creo que tenemos un montón de flores para los materiales y también un montón de críticas para los materiales, pero como dice Liliana, vaya y hágalo, ¿no? Entonces, este ciclo de charlas que tenemos es un poco a eso, ¿no? A valorar que tengamos materiales hechos en Colombia. A mí me parece, como lo decía una colega a quien consulté para esta charla, a mí me parece un hito que tengamos materiales hechos en Colombia por colombianos como Enlace y Maravillas del Español desde hace 8 años, ¿no? Entonces, si bien tiene que avanzar y tiene que evolucionar, también se trata de la humildad que debemos tener todos como creadores de materiales para aceptar críticas, para aceptar correcciones, para pedir pilotajes, para hacer un poco como, bueno, una cosa es un libro como el que ustedes editaron con todo lo que vino, pero otra cosa también son los materiales que cada uno de nosotros hacemos. Por eso lo que viene más adelante en esta charla es hablar de materiales de ejercicios, personas que han hecho otro tipo de trabajo, así que los aportes de ustedes son valiosísimos, Carito. Gracias, Joa. Quería decir que apoyar un poco lo que acaban de contarnos Liliana y Jaime, y es que mi profesor de creación de materiales de la maestría, que es Agustín Garmendia, al finalizar el curso nos decía, muchachos, la realidad es esta: después de este curso de creación de materiales, ustedes todavía no están preparados para crear materiales, porque lanzarse al ruedo, salir al ruedo a crear materiales, es en sí mismo el proceso de aprendizaje de crear materiales. Entonces fue una lección muy grande, y es que tenemos, lo que dice Joana, tenemos que estar preparados para eso, pero además también en nuestro crecimiento profesional y nuestra experiencia individual como no creadores, sino como usuarios de materiales, también debemos aprender a ver esa parte de trabajo, que es, como lo decía Joana, cuando nosotros hablamos de materiales siempre le decimos a nuestros colegas, pero apoyémonos y piloteemos juntos. Pero antes de sacar un material a publicarlo, ¿por qué no nos lo pasas? Y con varios colegas lo vemos y te apoyamos y te aportamos, y nos dejamos un poquito del ego que hay allí, que es muy fuerte en la parte académica, y nos colaboramos y cooperamos más para realmente tener un material fuerte. Y eso es algo en lo que nosotras insistimos mucho, porque se requiere, es indispensable. O sea, sin eso es muy difícil lograr ese material que en nuestra cabeza es espectacular, pero que a la hora de utilizarlo con los estudiantes puede tener otro tipo de situación. Entonces es interesante. Bueno, yo quiero hacer una pregunta acerca de los alcances que ha tenido el material que ustedes crearon. ¿Se utiliza en qué países? ¿Qué número de libros se ha vendido? ¿Cómo fue el resultado de ese ejercicio? No sé si yo... Sí, dónde lo han llevado, dónde se ha vendido, porque bueno, una cosa es, ya nos contabas pues que en Amazon se está vendiendo, pero queremos saber un poco los alcances de lo que se ha logrado con estos materiales. Sí, bueno, no, de acuerdo con lo que acaban de decir, muy interesante, lo que decía Carolina, lo que decía Joana. Nuestro libro, bueno, muy buenas ventas, por decirlo así. Este libro lo hemos llevado con nuestros proyectos que hemos tenido la oportunidad de hacer con la Cancillería. Entonces, digamos que llevamos a Turquía, llevamos a las Islas del Caribe, a Barbados, a Surinam, a Granada. Entonces, digamos que ha paseado por esos lados. Algunas universidades también lo adoptaron para llevarlo a Ghana y a otros lados. La Universidad Nacional también lo usó en un momento dado en sus cursos. Bueno, hay mucha gente, digamos, que lo usa, y el hecho de haberlo puesto en ebook, creo que sí ha paseado mucho. Incluso me han contado que lo han visto en librerías en Perú, en Ecuador. Entonces, digamos que uno, pues como coordinador, no tiene mucho conocimiento de a dónde más ha podido viajar el libro, ¿no? Un libro a veces es como que, no sé, uno de mis amigos amigos me decía como, ay, vi a alguien que tenía en Canadá este libro, y uno, ¿de verdad llegó hasta allá? Entonces,
los libros viajan, es algo muy bonito, ¿no? Los libros físicos, por eso todavía no nos despegamos del papel. Yo soy viejita, entonces yo todavía apunto todo. Hay gente que hace en la tablet, no sé qué, el calendario. Yo todavía soy de las que apunto en cuadernos y me encanta tener el libro físico. Digamos que yo todavía un libro electrónico prefiero el físico, aunque dicen que el papel va a desaparecer, va a desaparecer. Entonces, pero los libros viajan, los libros van en aviones y todo, entonces es algo muy bonito. Conocer, digamos, más allá de a dónde ha llegado, pues eso creo que no se sabe bien, ¿no? Puede que hoy en Mongolia esté el libro de Maravillas del Español o en Afganistán, qué sé yo, en algún lugar los libros y también pasan de mano, que eso es algo también muy bonito. Entonces, sí, no sé hasta dónde más ha podido llegar. Y yo también estoy de acuerdo en que el libro impreso tiene su encanto. El olor, el pasar las manos sobre él, pasar una página, tiene un encanto. Yo creo que en el caso de Maravillas también ha tenido algo muy similar a lo que sucedió con Enlace, y es que a través de las proyectos que se tienen en la Cancillería de enseñar español en lengua española, lo que sea, ¿saben? Bueno, que con Maravillas del Español ha sucedido cosas muy similares como con Enlace, que de la mano de la iniciativa de la presidencia anterior, en el gobierno anterior, de viajar y enseñar español por distintas partes del mundo, ha estado en bastantes países, pues, ¿no? Vietnam, Noruega, China, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, por ejemplo. Algunas universidades también lo han utilizado, por ejemplo, la Universidad de Caldas, algunos en la Universidad Nacional, en fin. Pero uno de los principales logros yo creo que ha sido, pues, primero que todo, terminarlo y lograr terminarlo con el nivel de independencia que yo había querido, de haber tenido como esa misión de que a través del libro, de los 4 libros, se cuente más sobre Hispanoamérica, sobre nuestra cultura, sobre nuestro mundo, sobre nuestra manera de vivir, de sentir, etcétera. Y haber logrado esos cuatro volúmenes fue muy importante. En el programa puntualmente pues, de español de la Universidad de AFIT, hemos venido pues siempre utilizándolo, y yo creo que mal contado van por ahí yo creo que puedo hacer unas cuentas, aunque como dice Liliana, uno como coordinador no tiene acceso a veces a esas cifras, pues afortunadamente también, porque puede no ocuparse de otras cosas sino de eso. Pero creo que vamos cerca de unas 20 reimpresiones en los 4, digamos, total, con lo que pues sí se ha podido mover afortunadamente. Entonces eso es un logro porque también es una especie de aceptación, y yo creo que el principal logro es eso, es la satisfacción de que se pudo hacer, a veces, como le digo a muchos, con más recursividad que recursos, que se ha podido lograr cosas que yo creo que son muy significativas, que van como tocando vidas, y a mí me parece que eso es muy importante. Eso que dices, Jaime, me parece súper lindo y bueno, el tiempo se nos acaba y yo sé que todos tenemos nuestras actividades. Me gustaría mucho hablar una sola charla de 2 horas sobre el contexto intercultural que tiene cada uno de los materiales. Yo creo que nos da para una charla entera solamente hablar del componente intercultural. Pero ya un poco ustedes han hablado y pues me gustaría más bien como antes de darle la palabra a las personas que todavía están con nosotros, quería preguntarles ¿cuál es la crítica que ustedes personalmente le dan a su material? Digamos, ¿cuál es sí, como coordinadores, como autores, ¿cuál es su punto de autocrítica que digamos esto no debimos haberlo hecho, ¿no? Esto quizás pudo mejorarse, esto porque hace parte también de lo que uno como profesor debe como reflexionar
cuando hace algo, ¿no? La ¿Cuál sería tu principal crítica sobre enlace, Liliana? ¿Cuál sería tu principal crítica sobre Maravillas del Español, Jaime, Liliana? Yo pienso que para nosotros ha sido, digamos, esto sería como un poco la cocina de la casa, em, que quizás saber lo que les hablaba de las reglas claras antes, y de que uno después de que se lanza a hacer una colección, un manual, aprende, debía haber hecho quizás las cosas primero así. Es decir, haber hecho un manual de procedimientos para hacer una colección. Porque uno no arranca con eso cuando uno empieza, uno arranca con una bonita idea, con un grupo que une, que empieza con un sueño, pero creo que ahí, por eso es que después hay más trabajo, porque no se hizo el manual de procedimientos, lo que hablaba antes de las reglas, más todo como quien construye un edificio. Entonces después vienen los dolores de cabeza, las correcciones, vuelva, traiga y el desgaste. Entonces yo haría eso, un manual de procedimientos para hacer material, que es algo muy complicado de hecho. Es bastante complicado porque es que, sí, pues, no sé en el caso de Liliana, pero en el caso mío, sí era la primera vez que me metía, digamos, en esta empresa de escribir un material para la enseñanza del español. Entonces eso es algo que uno tiene que ir como construyendo poco a poco. Pues afortunadamente estábamos muy de la mano de la doctora Chiquito, que ella sí había tenido un poco más de experiencia, pero quizá pienso que en mi caso pude haber consultado más, escuchado más lo que los profesores en el salón de clase iban encontrando en el día a día. Y, por ejemplo, en el volumen 1 creo que está un poquito denso para hacer aún, por lo que quizá podría haberlo distribuido un poco diferente. Por decir algo, la última unidad, hacer la parte del volumen 2 y no del 1. A veces esa distribución. Y de pronto ser más exigente respecto de los ejercicios que tiendan a ser mucho más comunicativos, sobre todo en los que tienen que ver del 2 en adelante. Porque yo creo que el primero tiene que ser una plataforma en la que el estudiante primero adquiera unas herramientas y en el 2 sí un poco más comunicativo. Entonces ser un poquito más exigente en cuanto a que esos ejercicios sean un poco más comunicativos. Y tiene que ver sobre todo en los de A2 en adelante. A mí me parece muy, muy importante lo que ustedes comentan, porque es a partir de la autocrítica, ¿no? Que todos nos podemos hacer, que podemos evolucionar, ¿no? Y esto va a nosotros como profesores o como profesores que piloteamos o como profesores creadores o como profesores en formación, que tal vez tenemos bastantes aquí. El tema de la autocrítica es muy importante. Yo en particular quería preguntarles porque infortunadamente acerca de los materiales, especialmente Enlace y Maravillas del Español, no lee uno muchas, vamos a ver, reseñas, ¿no? Yo conozco una reseña de Maravillas del Español. Liliana, ¿alguna reseña de Enlace que esté publicada? Vale, porque justamente, y hablando de los materiales hechos en Colombia por colombianos, pues me parecería interesante también, y esta es una invitación a los colegas, a que empecemos a producir reseñas sobre los materiales, ¿no? Porque digamos que si uno solamente se centra en la única reseña que hay sobre Maravillas del Español, pues me parece también que es un poquito sesgado y a veces, y voy a decir esto en mi opinión, pues injusto con el trabajo que se realizó y que los colegas en Colombia pues no lo conozcan y no quisiera entrar
en detalle sobre esa reseña, pero sí quiero hacer un llamado aquí a los colegas y a la comunidad académica de él en general, a que empecemos, como lo hemos hecho también desde Somos Profesores L Colombia, a producir reseñas sobre lo que se está haciendo en L, sobre los materiales, sobre los cursos, sobre tantas cosas. Bueno, nosotros hemos producido con ayuda de otros colegas, digamos, una reseña sobre el curso TIC que ofreció una institución, sobre el curso de creación de materiales que ofreció otra institución. Y digamos que no podíamos solamente basarnos en lo que una reseña ha dicho, porque como dije, pues me parece bastante injusta y pues no sé si todos los creadores y todos los profesores que han utilizado los libros pues estarían de acuerdo, ¿no? A mí, yo creo firmemente que lo que tenemos que hacer es, al contrario, valorar, agradecer y darle más importancia a lo que se hace aquí, con todos los errores, como decía Liliana al principio, con todos los errores que uno puede haber tenido, con todo, pero creo que la autocrítica es muy importante, ¿no? Y pues esta es mi invitación a que las personas que quieran hacer reseñas, la página de Somos Profesores de Colombia está abierta para que escribamos, pero también para que seamos autocríticos, por así decirlo, y constructivos y no destructivos, y también, como decía Jaime, que seamos capaces no solamente de autocriticarnos, sino de ser un poco más tolerantes con la crítica, ¿no? Porque, pues, así es. Bueno, yo no quiero sino darle la palabra a alguien que quiera intervenir antes de acabar, agradeciéndoles a todos su tiempo. Sí. Dime. Sí. Hay muchas preguntas, entonces estos 15 minutos son para ustedes. Adelante, ¿quién quiere hacer su pregunta primero? O aporte, o felicitaciones, o comentarios. Yo por mi parte, pues súper contento. Yo por la invitación, por este proyecto que vengo a conocer poco. Y lo conozco porque en ese momento me encuentro realizando un diplomado con la Universidad de Antioquia sobre el español como enseñanza del español como segundo idioma. Y pues para mí es súper bacano tener este espacio, empezar a conocer material, ver que son personas súper calificadas. Entonces, felicitaciones. Gracias, Cristian. ¿Quién más? Bueno, yo les habla Carolina, yo soy profesora de Bogotá, trabajo como profesora independiente. No conocía el texto de Maravillas del Español, me he quedado con la curiosidad de conocerlo. Personalmente tengo los 3 tomos de enlace, los he venido trabajando hace 3 años y en realidad que hay contenidos que yo sé que han sido cuidadosamente pensados y que aprecio mucho. Me encanta mucho, por ejemplo, la forma como se enseñan los pronombres de objeto directo e indirecto dentro del libro 1, la unidad donde se empieza el tema del subjuntivo, que me parece muy, muy chévere, sobre todo cuando tiene estudiantes de negocios, porque es muy generalista y la agarran de una vez. Y son libros que yo he podido intercambiar con materiales como Aula Internacional o Bitácora o Prisma. Entonces, pienso que la calidad de los materiales que desarrollamos, sí estamos empezando, pero son buenos y que de hecho cuando se los presenta a un estudiante extranjero y escuchan el acento colombiano, pues sienten como una felicidad, como que, ay, qué rico que suena, me encanta, es más fácil de entender. Entonces, pues yo los conozco, les doy gracias por desarrollarlos, porque para mí realmente han sido muy útiles, especialmente con expatriados. No conozco Maravillas del Español, entonces tengo la curiosidad. Quiero saber si hay posibilidad de acceder a estos materiales a través de otra forma que no sea Amazon. Pero pues bueno, quería pues darles las gracias, comentarles que mi experiencia personal pues ha sido positiva y que estos espacios pues son enriquecedores. Muchas gracias, Carolina. Quería leer algo que tú aportaste en el chat y decías que para los profesores es un poco costoso comprarlo por Amazon por los gastos de envío, que si la universidad puede buscar una forma directa más económica para los profesores para acceder a los libros,
que lo recomiendas mucho y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Quién más? Adelante, por allí estaba Gustavo Jaramillo que me dijo, quiero hacer una pregunta. Hola, buenas tardes para Hola. todos. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar me gustaría pues agradecer a Joana y a Carolina por el siempre valiosísimo esfuerzo en llevar a cabo pues estas charlas que son maravillosas y que lamentablemente a menudo me pierdo por alguna razón. Hoy fue porque tenía clase, entonces, bueno. Y a Jaime y a Lili que hemos trabajado pues muchas cosas juntos también, felicitaciones porque es que sacar este tipo de proyectos adelante obviamente no es nada fácil y bueno, ya con la discusión que ya se tuvo pues está bastante claro. Siempre animarlos y animar a todos los otros colegas a que sigamos adelante pues produciendo porque creo que es un área en la que se necesita mucho esfuerzo y sobre todo que creo que tiene bastante futuro. Bueno, la pregunta concreta que quería hacerles a Jaime y a Liliana es la siguiente. Eh, en el terreno de la aplicación de los materiales, en este caso pues de los libros Maravillas del Español y Enlace, que han tenido la oportunidad de llevar a cabo en sus instituciones y otras, ¿cuáles son las nacionalidades o las personas a las que les cuesta más? ¿Y cuáles son a las que les cuesta menos? ¿Y por qué? ¿O qué han podido encontrar de eso? Gracias. ¿Te referís al aprendizaje del español? Sí, Claro, sí, sí, sí. el O sea, manual con los al diferentes uso del, contextos. exacto, al uso del manual en diferentes tipos o con diferentes tipos, perdón, que es que me entró aquí una cosa, con diferentes tipos de personas, obviamente pues de nacionalidades, por ejemplo, qué sé yo, en nuestras instituciones pues sabemos que tenemos estudiantes mezclados, no multiculturales, a quienes les cuesta más y a quienes les cuesta menos quizás abordar pues los temas, las actividades y demás. Sí, Gustavo, yo personalmente creo que vuelvo a lo mismo que he hablado sobre los perfiles y pienso que, por ejemplo, el enlace uno es un libro que va lentamente, entonces, por ejemplo, a los estudiantes asiáticos les va muy bien con ese libro. Quizás el 2 lleva un ritmo más acelerado y hay que, obviamente, el profesor tiene que adaptarse e ir desmenuzando los temas más despacio, si a orientales se va a enfrentar. Digamos, al público francés europeo, pues es mucho más fácil. Y como todo hay que o meterle carnita o esperar y hacerle más despacio y desmenuzarlo. Y yo creo que eso va de acuerdo pues a lo que uno se enfrente y a lo que uno como profesor vaya entremezclando los materiales. Eso lo veo yo en el caso de nosotros. Pero se ha adaptado, digamos que a todos los que hemos tenido. Nosotros tenemos estudiantes asiáticos, también tenemos estudiantes europeos como norteamericanos, entonces digamos que no ha sido un impedimento en la progresión que se pensó, con que se pensó el libro. Sí, yo creo que hay varios factores. Uno, pues, por un lado, la nacionalidad, pero yo creo que también hay otros factores como la exposición y la experiencia que el estudiante tenga hacia el aprendizaje de otro idioma. Obviamente, quien ya está aprendiendo su tercer idioma tiene herramientas que le pueden servir y que puede aprovechar ahora. Y también, dependiendo del tema, hay temas que ya son un clásico, pues el subjuntivo para un anglo le implica mucho más trabajo. La diferencia entre ser y estar para un asiático, por ejemplo, es cuestión bien reconocida. No sé, la diferencia entre por y para. Bueno, hay ciertos temas, sobre todo pues gramaticales, que se van constituyendo como ya muy claros y que uno desde la lingüística contrastiva puede darse cuenta de, bueno, si este estudiante es anglo, pues tendré que darle un tip adicional respecto de, no sé, otra vez, el subjuntivo, eh, o, o cosas por el estilo. O obviamente si es un hablante de una lengua nativa,
perdón, una lengua romance seguramente también tiene cosas a su favor, pero otras también a veces en contra. Entonces ahí hay temas de nacionalidad, pero también de experiencia con el aprendizaje de idiomas y también a veces el nivel sociocultural. También hay gente que debido a su nivel sociocultural y educativo se facilita porque puede utilizar otras herramientas que quizá otros no tienen. Entonces ahí hay de todo tipo, que no son necesariamente asociadas al material, sino a estos aspectos que acabo de mencionar. La importancia de un buen material es que aporte y que cuente con todas estas diferencias que pueden utilizar o que pueden aportar y potenciar el aprendizaje, que es en definitiva lo que nos interesa. Muchas Yo gracias, Jaime. quería Adelante, Joa. aprovechar, quería compartirles que, bueno, para esta charla, las personas que se inscribieron incluyeron algunas preguntas al final. Y también les preguntamos a propósito de los materiales, ¿no? Y entonces quería comentarles las respuestas porque el 60% de las personas interesadas en la charla no había conocido ninguno, entonces pues es muy interesante que a través de esta charla lo puedan conocer y adentrarse un poco más. El 15% conocía Maravillas del Español o trabaja con él, el 22% enlace y solamente una pequeña porción de 1.4% ha trabajado con los dos. No son muchos los colegas que trabajan con los dos materiales. No sé si es de pronto por la ubicación de los materiales, pero bueno. Había una pregunta que estaba todavía dentro de las respuestas que nos dejaron las personas interesadas en esta charla y es si va a haber una nueva edición de los materiales. Y si sí, ¿qué le incluirían adicional? Yo creo que yo respondí a la pregunta y para mí sería hacer una colección diferente. O sea, ya yo creo que Enlace hay que dejarla, hay que innovar, hay que cambiar, hay que adaptarnos a las nuevas necesidades y yo pensaría más en hacer otras cosas nuevas. Jaime. Algo similar por acá, no hemos pensado, algunas veces sí lo hemos conversado, pero no hemos llegado definitivamente a una respuesta. Y yo soy partidario que de llegar a hacerse, pues sí, sería mejor un material nuevo, distinto, con otro nombre, otra concepción, capitalizando todos estos aprendizajes que se han tenido hasta ahora. A pesar de que valió la pena, yo creo que es más bien momento de buscarlo. Sí. Una cosa antes de cerrar, Joa, nos dice Cintia que la colocación pronominal para nosotros los brasileños. Cintia, ¿quieres hablar un poquito acerca de esa necesidad? ¿Tienes cómo abrir tu micrófono y compartir con nosotros? Bueno, contarles también a las personas que participan que nuestra iniciativa es para profesores colombianos de profesores colombianos y resulta que en las últimas charlas, especialmente pues con los encuentros virtuales, nos hemos encontrado con colegas que nos acompañan desde muchos lugares del mundo, pero que ni siquiera son colombianos. En el caso de Cintia, como dice ella, la colocación pronominal para nosotros los brasileros, quienes tenemos experiencia con estudiantes que hablan portugués, siempre hay como la confusión de la ubicación de los pronombres, ¿no? De pronto Cintia no tiene activado su micrófono, pero bueno, ya vamos llegando al final. No quisiera abusar del tiempo de ustedes, 2 horas, de verdad. Yo quiero volver sobre el tema del componente intercultural, así que les agradezco que cuando hablemos de temas de interculturalidad nos vuelvan a acompañar Liliana y Jaime para que hablemos sobre específicamente el componente intercultural en los materiales, pero eso va a ser tal vez otro ciclo de charlas. Agradecerles enormemente su disposición, su interés, el apoyo que siempre nos han dado con esta red que se está construyendo poco a poco y que cada vez tiene más interés. Y de verdad, gracias a todos por estar acá, por interesarse, por escuchar,
por simplemente escuchar. Le decía yo a una persona, muchas veces la gente no está poniendo su video porque uno está tal vez arreglando la loza o cocinando, pero está escuchando porque es valioso lo que ustedes tienen para compartir. Así que mil gracias de verdad y pues cumplimos con el tiempo. Vale, antes de cerrar y darle las gracias, los invitamos a nuestra próxima charla que será el 26 de septiembre. Vamos a trabajar materiales de ejercicios o complementarios hechos en Colombia. Nos vamos a reunir con algunos autores de materiales de ejercicios o complementarios para analizar sus materiales, para conocer su experiencia, para conocer sus libros. Vamos a contar con el señor Gustavo Jaramillo, la profesora Nancy Agray, Pilar Sierra y Mónica López, que han tenido varias producciones ya y nos pueden hablar cosas muy interesantes acerca de este tema. Entonces están todos muy invitados el 26 de septiembre a las 3 de la tarde. Finalmente quedamos en esa hora, ¿verdad? Ya. Entonces, pues... Vale, gracias a todos, gracias por habernos invitado. Vale, muchas gracias por la invitación y como les digo, todo nuestro apoyo. En el chat también puse mi dirección de correo electrónico si tienen alguna pregunta adicional, especialmente a la que les gustaría ver la manera de conseguir los libros directamente y le puedo dar respuesta por ahí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Escríbelo, Jaime, porfa, porque no lo estoy viendo, no lo veo en el chat. Lo puse. Sí, no ya no lo vi. Pongo el mío ahí también por si alguna duda o algo, ahí lo tienen. Entonces, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, un honor. No lo veo. Gracias. Y nos vemos en la charla de interculturalidad. En la charla de interculturalidad, después volvemos sobre el tema, ¿sí? Claro que sí. Gracias a todos. Bueno. No gracias a todos. Todavía no tengo el contacto. Bueno, gracias. Ahora sí. Yo lo mandé, Carolina. ¿Viste el mío? A ver. El tuyo ya lo tengo, pero no veo el de Jaime. No sé por qué. No lo veo. Jaime, no lo veo. Sí. Bueno, sí. Momento, copiar, pegar. Gracias. Iba desde Medellín y por eso se demoró. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy valioso todo. Chao, gracias. Vale, gracias, Joana. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta pronto, Jaime. Seguimos hablando. Chao. A ustedes. Gracias. A vos, chao. Chao. A vos. Gracias, Jaime. Súper chévere conocerte. Bueno, a su merced. A su merced también, Como claro. Yo soy la que digo su merced. Sí, a Joa le encanta el su merced. Aquí tenemos dos profesoras sanas y no han perdido el su merced y me encanta. ¿Te gusta? Sí, no, a mí me parece tan respetuoso, tan de nosotros, tan... Exacto. Ay, no, genial. Es idiosincrasia y hay que defenderla y hay que estar